Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que están viendo ahí son dos pantallas, una pantalla de osciloscopio de tipo analógico y una pantalla de televisor, que son básicamente dos tubos de rayos catódicos. Este es un tubo cuadrado que tiene un sistema de desviación por campo magnético mediante un yugo. Ahí se puede ver, es una bobina que rodea el cono de la pantalla. Esto es de un televisor pequeño. Y este otro, más grande, es el tubo de un osciloscopio. Ahí se puede ver que es redondo, incluso tiene una pequeña concavidad, en realidad es convexo, y tiene un cuello bastante grueso. Esto es lo que se llama el cañón de electrones, y este sistema se maneja por medio electrostático. Eso significa, lo vamos a aclarar, que es mediante un voltaje muy alto se logra acelerar los electrones, y con eso cuando los electrones alcanzan una velocidad suficiente, saltan todo este tramo, golpean aquí en la pantalla, que está por dentro recubierto con fósforo, y esto se ilumina con color verde amarillento. Ahora vamos a ver en este video, vamos a hacer una introducción de cómo se llegó a hacer los osciloscopios de tipo analógico, que son los precursores para los osciloscopios digitales que hay hoy en día. Este video lo que pretende hacer es una introducción a los osciloscopios, y con esto voy a iniciar una serie de videos acerca de cómo usar el osciloscopio. Pero la idea es inicialmente hacer un video de explicación de las funciones básicas de un osciloscopio, para que podamos ir aprendiendo con mayor entendimiento cómo funciona un osciloscopio. Bueno, lo primero que voy a hablar va a ser un poco de la historia de los osciloscopios. No todos los aficionados a la electrónica saben qué es lo que es un osciloscopio o para qué sirve. Y para aquel que no lo sepa, este es un instrumento de visualización de ondas electromagnéticas. Este instrumento puede usarse como voltímetro, como probador de componentes, como herramienta de verificación de otros aparatos electrónicos, como frecuencímetro, y otras muchas aplicaciones. En el fondo, permite visualizar ondas de corriente alterna o continua, permitiendo ampliar nuestros sentidos de visualización de las corrientes en la electrónica. Esto porque normalmente uno habla de corriente alterna y de corriente continua, pero tiene que en el fondo hacer un acto de fe y creer de que la corriente se mueve en un sentido o en otro, y no hay forma de verificarlo. Bueno, el osciloscopio es un medio por el cual se puede verificar el funcionamiento de las corrientes alternas y de las corrientes continuas. Bueno, el primer osciloscopio que tuve lo hice yo mismo. Ese aparato lo hice cuando tenía 16 años, y me guié por un libro que encontré de casualidad en una feria del libro itinerante que viajaba en un autobús. Sin embargo, ese libro no era un libro antiguo, sino que era en esa época plenamente vigente. Eso hace a la fecha 50 años que lo tengo en mi poder, y hace unos años atrás ese osciloscopio lo desarmé, pero aún conservo el tubo de rayos catódicos que utilicé, que es este que están viendo acá, de manera de que pueden ver de que todavía está el tubo. Además del tubo de rayos catódicos, conservo los tubos de amplificación. Lo desarmé pensando en volver a hacerlo con más cuidado después,
haciéndolo con transistores, pero a pesar de que avancé bastante en el aparato, nunca lo terminé. Yo creo que fue porque en esa época me fui a Estados Unidos y finalmente dejé pendiente eso y no lo volví a tocar. Me olvidé. Bueno, hoy en día los osciloscopios son muy asequibles al común de la gente, ya que hace 50 años atrás eran escasos, tenían precios prohibitivos y no era fácil encontrar circuitos sencillos para poder realizarlo. Eso es lo primero que debo decir. Será la introducción al mundo de los osciloscopios, ya que en la actualidad los osciloscopios suelen tener muchas más prestaciones de las que tenían hace 50 años atrás. Ya no son de tubos, tampoco son de transistores, sino que funcionan con pantallas de tipo LCD de alta resolución y funcionan con circuitos integrados en su mayoría. Incluso incorporan ahora generadores de señales digitales, como lo vamos a ver en el osciloscopio que vamos a ver en este curso. Esos generadores de señales digitales hace 50 años atrás no estaban incorporados a los osciloscopios. Bueno, en el año 2000 por primera vez me compré un osciloscopio profesional de doble trazo de 20 MHz de ancho de banda, marca LG OS, el modelo OS 5020, que aún lo tengo, que es de pantalla cuadrada y de fósforo verde, y está plenamente funcional. Ese aparato es de doble trazo y el único problema es que es bastante pesado e incómodo de manejar porque ocupa una tremenda superficie. Si yo lo pusiera aquí encima de mi escritorio, prácticamente me ocuparía el escritorio completo. De manera de que si uno lo usa en una mesa o en un banco de trabajo, es bastante incómodo porque ocupa mucho espacio. Bueno, los osciloscopios analógicos funcionaban con una pantalla cilíndrica que por lo general era de 3 pulgadas de diámetro, como este es de 3 pulgadas, pero también habían de 5 pulgadas, que eran más grandes, igualmente circulares, y tenían en la parte de visualización, que es la parte que les mostré yo aquí, un recubrimiento de fósforo de color verde, en este caso, aunque existían otros colores. Por ejemplo, existía el blanco, el rojo, el naranjo. Y tenían gran extensión hacia atrás debido a que necesitaban un cañón de electrones, como les dije. Aquí comparándolo con mi teclado pueden ver ustedes el tamaño. Es bastante grande, esto por lo menos debe medir unos 30 centímetros hacia atrás. Y a diferencia de las pantallas de televisión, que eran en ese tiempo de tipo blanco y negro, que eran también de sección cuadrada, como les mostré yo, aunque esta es bastante pequeña. Las pantallas de televisión solían ser de 12 pulgadas, 16 pulgadas, 32 pulgadas. Y bueno, esto es un televisor. Yo lo compré como un repuesto, con la intención de hacerme un osciloscopio. Pero después me di cuenta de que en realidad las pantallas de televisión no sirven para hacer un osciloscopio porque el movimiento se hace por medio de magnetos, que son estos que les mostré yo, y el movimiento por magnetos hace que la imagen se pueda mover muy lenta y no permite visualizar ondas de alta frecuencia. Bueno, el tubo de osciloscopio es un tubo que desplaza la imagen mediante electrostática, o sea, lo que usan es un alto voltaje, cercano en este caso a los entre 700 y 1500 voltios. En el último ánodo, esto tiene varios ánodos, de manera de que el desplazamiento de la imagen se hace, como lo vamos a ver, por medio de ponerle un alto voltaje a unas placas
que se llaman placas deflectoras. También se los voy a mostrar eso. Bueno, ya les mostré las pantallas. Para efectos de mover la imagen en el osciloscopio es mucho más fácil usar un campo eléctrico, aunque el voltaje, como dije, es bastante alto y puede moverse más rápido que en un campo magnético. Bueno, el tubo que les estoy mostrando acá de osciloscopio es el que se denominaba 3BP1, que lo pueden ver aquí, ahí está marcado, 3BP1. La pantalla tenía un diámetro de 3 pulgadas, el número 3 indica justamente el diámetro de la pantalla. También existe un tipo de pantalla llamado 5BP1, que es de 5 pulgadas, más grande. Y las otras letras denominaban otras características de su construcción, como por ejemplo el tipo y color de recubrimiento interno. Como les dije yo, el P1 indica verde amarillento, y ese es el color que se ve cuando llegan un chorro de electrones aquí al centro de la pantalla. Bueno, ahora a continuación les voy a mostrar el símbolo del diagrama de este tubo, y ahí van a poder ver los distintos electrodos que tiene internamente ese tubo. También existían en esa época pantallas de tipo cuadrada como esta para osciloscopio. Vi una que era de 1,5 pulgadas, pero la busqué ahora en internet y no encontré ninguna imagen para poder mostrársela. Pero era como esta, más larga, como la mitad más larga, y pantalla cuadrada más o menos de este tamaño, 1,5 pulgadas medía la pantalla, y seguramente era para hacer un mini osciloscopio. Bueno, además hacer las pantallas en forma cuadrada era bastante caro en esa época. En esta se puede ver de que hay una unión. Seguramente hacían primero la base rectangular y después hacían una ampolleta con forma circular y la cortaban. Después la unían y la soldaban de nuevo con vidrio. De manera que era un proceso más complejo. Acá no hay una unión, esto es un vidrio completo. Probablemente la inflaban dentro de un recipiente metálico que hacía que esto tomara de inmediato la forma curva, porque esto es en una sola pieza. Bueno, eso es lo primero que vamos a ver, y les voy a ir mostrando en detalle cómo se fue haciendo esto en el tiempo. Bueno, lo que les voy a mostrar ahora son los tubos de Crookes, pero antes de hablar de los tubos de Crookes, voy a hablarles de que a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, vale decir en 1890 y por ahí, hubo varios experimentos que empezaron a hacer los científicos y físicos con electricidad y con gases. Es así que por primera vez experimentaron con los gases nobles, vale decir con gases que se encuentran en la tabla periódica en el extremo derecho, como se los voy a mostrar ahora, y que estaban relacionados con el helio, el neón, el argón, el kriptón y el xenón. Todos yo creo que hemos visto cuando se ioniza un gas de neón dentro de una ampolleta, se ve de un color naranjo. Bueno, con el helio se ve un color anaranjado claro, el argón produce un color morado, el kriptón produce un color amarillo, y el xenón produce un color celeste, como lo voy a mostrar acá. Bueno, además, si vemos la tabla periódica, existen también el mercurio, que da una luz bastante blanca, y el sodio, que da una luz media anaranjada, que se usó bastante para iluminación de las calles. Bueno, además también el hecho de usar distintos gases nobles permitió hacer avisos luminosos que estuvieron muy de moda
entre los años 30 y los 70 más o menos, aunque aquí yo les voy a mostrar un cartel luminoso que tiene prácticamente 70 años funcionando. Claro, le han hecho mantención, pero sigue funcionando y está curiosamente a unas 5 cuadras de donde vivo yo en este momento. Bueno, eso hace que se puedan hacer avisos luminosos dentro de tiras de vidrio huecas que las rellenan con gas, las sellan y le ponen un electrodo para poder hacer pasar un alto voltaje que finalmente las ilumina. Bueno, basado en eso mismo, William Crookes utilizó unos tubos que los rellenó con gas a baja presión y hizo experimentos con una recipiente de vidrio que contenía una cruz y esa cruz al paso de la corriente producía una sombra en el extremo del vidrio, como se los voy a mostrar ahora. Bueno, además, basados en eso mismo, poco tiempo después, Carl Ferdinand Braun hizo el primer osciloscopio. Carl Ferdinand Braun, como dije, en 1897, a partir de un tubo de rayos catódicos, lo modificó de manera que el punto de fluorescencia verde formado por las partículas se desplazaba según el campo magnético creado por una corriente variable o alterna. Los instrumentos que usó fueron una pantalla con revestimiento de fósforo cargada eléctricamente a la que le aplicó una señal alterna, y el punto mostraba las oscilaciones del campo y de ahí deriva el nombre de osciloscopio. Bueno, fue el antecesor de la pantalla de televisión. Este señor fue además premio Nobel de Física en 1909. Inventó además el electrómetro de Brown. Hizo ensayos con telegrafía sin hilos en el agua, usando corrientes de alta frecuencia, logrando una comunicación a 800 metros de distancia. En 1900 forma una compañía de telegrafía que le llama Tele Brown. En 1901 hace una alianza y forman una empresa que se llama Brown Siemens. ¿Les suena Siemens? Bueno, pasa a ser competidor de una compañía británica construida o constituida en 1897 por Guillermo Marconi. Y Tele Brown siguió sus actividades hasta 1913. En el año 1903, el Kaiser Guillermo II de Alemania ordena fusionar las compañías Brown Siemens y AEG Slavi Arco, dando lugar a la compañía Telefunken. Me imagino que esa también les suena, una compañía alemana. Este señor además inventó el rectificador de cristal, siendo uno de los primeros en enviar ondas eléctricas en direcciones definidas. O sea, podía direccionar la señal de emisión. Murió en Estados Unidos, donde se le había llamado a un juicio de patentes debido a que comenzó la Primera Guerra Mundial y lo dejaron detenido, de manera que nunca pudo volver a Alemania, muriendo en Nueva York el 20 de abril de 1918, antes que terminara la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí pueden ver que todo esto está relacionado. Van apareciendo cosas que a principios de siglo estaba muy de moda hacer experimentos con electricidad, y además se estaban investigando todas las cosas que se podían utilizar en electrónica. Así que ahí pueden ver de que esto tiene un tiempo bastante grande de invención. Bueno, voy a mostrarles también cómo funciona o cuáles son los principios básicos de funcionamiento del osciloscopio. Bueno, en el diagrama que les voy a mostrar ahora aparece
el tubo de rayos catódicos, como les mostré, este tubo. Y se puede ver que el tubo tiene, si lo vemos en diagrama de bloque, las siguientes funcionalidades. Por ejemplo, tiene una fuente de alimentación que obviamente tiene que alimentar todos los osciloscopios con distintos voltajes. Tiene un amplificador Y, que es el que permite ampliar las señales en forma vertical. Tiene una base de tiempo en el eje horizontal. Tiene un disparador o un trigger. Todas estas cosas las vamos a ir viendo en detalle después. Tiene una entrada de canal 1 que tiene un condensador y tiene un interruptor que puede bypassear, o sea, saltarse el condensador para el caso de que uno quiera hacer mediciones de corriente alterna o de corriente continua. Cuando uno quiere hacer mediciones de corriente continua, el interruptor se cierra de manera de que puede pasar el voltaje directamente a la entrada del amplificador vertical. Cuando tenemos corriente alterna, tenemos un condensador que bloquea la corriente continua y deja pasar solamente la corriente alterna. Bueno, además, el amplificador vertical tiene una perilla que permite mover los puntos en la posición vertical. El punto lo puede mover hacia arriba o hacia abajo. Y también tiene una perilla que permite cambiar el voltaje o la escala de voltaje. En la parte superior, donde está la base de tiempo, tenemos una perilla que permite cambiar la base de tiempo para ajustar la frecuencia. Y también tiene un ajuste de posición X o horizontal para poder mover la onda en forma horizontal. Bueno, además la base de tiempo genera una onda de diente de sierra que también vamos a ver en detalle cómo funciona, que es lo que permite que la imagen se vaya trazando en la pantalla del osciloscopio. Esto hay que recordar que es en un osciloscopio de tipo analógico. Ahora, la pantalla del osciloscopio tiene un calefactor, que es en el fondo el emisor de electrones, y este emisor de electrones produce una nube de electrones en los ánodos, y estos ánodos forman un cayón electrónico que se van acelerando con voltajes cada vez más altos hasta que salta el chorro de electrones, y si no hay ninguna aplicación de voltaje en las placas horizontales o verticales, el chorro de electrones va a pegar en el centro de la pantalla, produciéndose un punto de luz. Bueno, está claro que si nosotros le aplicamos voltaje a las placas I1 y I2, que son las placas verticales, el haz de luz se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. Y si le aplicamos un voltaje a las placas X2 y X1, en este caso la onda diente de sierra, que está generada por la base de tiempo, se va a producir un barrido horizontal que va a permitir estirar la onda en el tiempo. Bueno, este es el diagrama que les estoy explicando ahora. Bueno, si queremos ver más detalle, podemos ver, les voy a mostrar cómo se desplaza un punto hacia la derecha, cómo se puede desplazar ese punto hacia la izquierda, cómo se desplaza hacia abajo, cómo se desplaza hacia arriba, cómo se desplaza a una posición intermedia hacia la izquierda arriba o hacia la derecha arriba o hacia la derecha abajo o hacia la izquierda abajo, y qué se produce cuando aplicamos la base de tiempo sin meterle una señal en la posición vertical. Se ve una línea horizontal. Bueno, si esa línea horizontal no tiene ningún voltaje en el eje Y, entonces corresponde al cero de la pantalla. De igual forma, si aplicamos solamente una señal en la posición Y sin aplicar una base de tiempo, vamos a ver
una línea vertical en la pantalla. Y bueno, cuando no tiene voltaje en ninguna de las placas, como ya habíamos dicho, aparece un punto en el centro de la pantalla. Bueno, lo que les muestro ahora es los voltajes que tienen que tener cada placa para que se produzcan estos movimientos. Podemos ver que, por ejemplo, si queremos desviar el haz hacia la derecha, tenemos que aplicar un voltaje de 0 voltios en X1, 300 voltios en X2, 0 voltios en Y1 y 0 voltios en Y2. De esa manera el punto se va a ir hacia la derecha. De igual forma, si queremos hacer que el punto se vaya hacia la izquierda, tenemos que aplicar 300 voltios en la placa de deflexión X1 y 0 voltios en todas las otras placas. Si queremos hacer que el punto se vaya hacia abajo, aplicamos 0 voltios a las placas horizontales y 300 voltios a la placa I1, haciendo que el haz se vaya hacia abajo. En I2 va a estar en 0. Y por último, si queremos que el punto se vaya hacia arriba, aplicamos 0 voltios en la placa horizontales, aplicamos 0 voltios en la placa I1 y 300 voltios en la placa I2. De esa forma se va a ir el haz hacia arriba. Hay que recordar de que estos son voltios positivos, los electrones son negativos, de manera que se van a atraer las polaridades distintas. Bueno, de igual manera pasa que si nosotros aplicamos voltajes a dos placas, por ejemplo a X1 aplicamos 300 voltios, que es una horizontal, y a I2 le aplicamos 300 voltios, las dos placas van a atraer el haz y va a hacer de que quede en una posición intermedia. Lo mismo sucede aplicándole 300 voltios a la placa X2 y 300 voltios a la placa I2. Va a quedar en un punto intermedio entre las dos placas I2 y X2. Si nosotros aplicamos 300 voltios a la placa X2 y I1, entonces el punto va a quedar en una posición intermedia entre X2 y I1. Y finalmente, si le aplicamos 300 voltios a la placa X1 y I1, el punto va a quedar en una posición intermedia entre X1 y I1 y el punto va a quedar desplazado hacia abajo. Bueno, de esa manera podemos ver que nosotros si aplicamos una señal, por ejemplo una sinusoide, en las placas I2 y I1 en la vertical, y aplicamos la base de tiempo en las placas X1 y X2, se va a ver una sinusoide si es que estamos aplicando una señal de corriente alterna. Bueno, si nosotros cambiamos la base de tiempo, vamos a ver en este caso dos ciclos o sinusoides completas. Y si seguimos cambiando la base de tiempo entre X1 y X2, vamos a ir viendo cada vez más sinusoides dentro de la pantalla. Esa es la forma como se visualiza una señal en una pantalla analógica. Bueno, ¿cómo funciona esto? Esto funciona al aplicarle la señal a las placas verticales y una señal de diente de sierra a las placas horizontales, que varían desde 0 hasta 300 voltios y después cae de nuevo a 0 y se repite esto. Esto se va repitiendo y de esa forma se pueden ir viendo las señales que están ocurriendo en la pantalla. Ahora, si queremos ver un detalle de cómo es esto, bueno, aquí les voy a mostrar un diagrama. Por ejemplo, estamos en 0 voltios en la placa y entonces podemos ver de que el punto iluminado está acá, al lado izquierdo. A medida que vamos subiendo el voltaje, en la segunda imagen, el punto se va desplazando hacia la derecha. Seguimos subiendo el voltaje, va a seguir desplazándose y cuando llegue al máximo, entonces va a estar totalmente a la derecha.
Si este voltaje cae, se va a ir nuevamente hacia la izquierda y va a continuar de esa forma haciendo un barrido horizontal de la señal que está entrando. Bueno, ahí creo que queda claro cuáles son las funcionalidades, cómo funciona el osciloscopio análogo. Bueno, creo que esto es lo que vamos a ver por hoy día. Vamos a continuar. Esto vendría a ser la introducción a un curso que vamos a hacer de manejo de osciloscopio digital. En este caso vamos a mostrar un FNI RSI de tipo profesional, que lo estoy mostrando en pantalla y que es el que vamos a ver a través del curso, que es muy similar a otros osciloscopios de tipo profesional, para poder aprender a manejarlo y tener una idea de cómo se puede manejar un osciloscopio de tipo profesional. Bueno, si han llegado hasta aquí, les agradezco que hayan visto mi video. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal y una cuenta en Patreon por si quieren hacer algún aporte. Además, les quiero hacer notar de que he traducido el manual del osciloscopio. Lo pueden pedir si lo quieren. Tiene 29 páginas. Está en español. Yo lo traduje como otras veces. De manera de que si ustedes están interesados me lo pueden pedir poniendo en el comentario su correo electrónico y yo se los hago llegar. No me pongan correo domiciliario porque yo no tengo cómo enviarles esto a su domicilio. Lo que les estoy ofreciendo es un manual en PDF que les va a permitir revisar todas las funcionalidades que tiene este osciloscopio. Así que además, bueno, les voy a poner ahí la lista de personas que hacen contribuciones al canal. Si no están suscritos, les recuerdo que marquen la campanita para que les lleguen los avisos. Y suscríbanse, pongan una manito arriba si les gustó el video. Y será hasta el próximo video cuando ya empecemos a ver más detalles de las funcionalidades del osciloscopio que vamos a ver. Además, todas estas funcionalidades son aplicables a cualquier osciloscopio, así es que se los recomiendo. Es un curso que lo voy a hacer en muchas sesiones, no sé cuántas todavía, pero voy a tratar de hacerlo en periodos cortos, de unos 20 minutos máximo, para que no sea tan tedioso y aprendan a manejar el osciloscopio en forma acuciosa. Bueno, una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.